Buenas tardes, Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos contentos, regocijados de estar otra vez en nuestro canal, gloria al Señor, con una entrevista con uno de los jóvenes de nuestra iglesia, el hermano Jonathan Hernández. Le voy a pedir a Jonathan que se presente en esta poderosa tarde del Señor. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarda. Mi nombre es Jonathan Hernández, como dice el evangelista. Yo vengo de Managua, Nicaragua, y actualmente viviendo aquí en Estados Unidos. Amén, qué bueno es Dios. Bueno, aquí vamos a estar esta tarde haciéndole una entrevista, hermano Jonathan, gloria al Señor. Ya él dijo que viene de Managua, Nicaragua. Gloria al Señor. ¿Quién es Jonathan Hernández? ¿Dónde nació? ¿Cómo comenzó su vida, su trayectoria? Todo lo que Jonathan Hernández hasta el día de hoy ha podido hacer. Ok, antes que nada quisiera comenzar con un verso bíblico que está en Daniel 4, versículo 2. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Bueno, yo, como les dije al principio, yo crecí y nací en Managua, Nicaragua. Yo tuve una infancia normal, como todo joven, como todo niño. Obviamente, con la diferencia, pienso yo que no todo el mundo la pasa, o a lo mejor sí, que es la separación de mis padres a temprana edad, como a la edad de 7, por ahí, 8 años. O sea que al principio de tu trayectoria de vida hubo un hogar disfuncional. O sea, tu papá y su mamá se separaron. Sí, se puede decir hasta cierto punto, sí. ¿Y qué más? Bueno, y pues, como todo joven, yo fui criado en el Evangelio. Mi abuela es pastora, toda la familia, parte de mi mamá, es pastora. Obviamente, la única crianza que no tuve adentro del Evangelio fue la parte de mi papá. Todos eran apartados. Pues yo siempre tuve esa mentalidad de cristiano, siempre fui criado ahí. Yo tocaba la batería allá en Nicaragua, como desde la edad de 9 años por ahí, si no me equivoco. Y ya, pues, por circunstancias de la vida, me aparté. No fue Ok, lo que fue. entonces el hermano Jonathan Hernández tuvo un momento de desliz, se aparta de los caminos del Señor. Ujú. Toda su familia, de parte de su mamá, sirve al Señor, de parte de su papá, están apartados. Ujú. ¿Qué continúa después de esto en la vida de la vida de Jonathan Hernández? Bueno, pasa que, como les dije, viví en dos mundos: el cristianismo y la parte descarriada, por así decirlo. Ujú. Pasa que nunca tuve esa centradez en el Evangelio, en el aspecto de conocer más, por así decirlo, el Espíritu Santo. Siempre estaba como en dos mundos divariando. Pero bueno, para contarle un poco más, yo fui creciendo en la escuela, por así decirlo, sufrí de bullying, nunca era como aceptado. Entonces, lo que yo hacía era como hacer lo que ellos querían, por así decirlo, ser aceptado en su grupo. Esa fue, por así decirlo, toda mi vida en la escuela, hasta que salí a la universidad. O sea que tú pasaste por el proceso del bullying Ujú. en la escuela y para ser aceptado, pues participabas de las cosas que ellos practicaban, lo que Ujú. hacía la gente. Entonces te viste lo que se llama una presión de grupo. Ujú. Una presión de grupo y esto te mantuvo. ¿Por cuánto tiempo estuviste apartado de los caminos del Señor? Bueno, yo estuve apartado desde la edad como de 13 años, que me aparté. Desde que nací fui cristiano evangélico. Ya como a los 13 años me aparto de Dios, y volví como si no me equivoco, a los 17 años, O sea que 18. fueron alrededor de 4 años fuera de los caminos del Ujú, más Señor. o menos por ahí. Y en esos 4 años, ¿cómo viviste tu vida? Bueno, le voy a contar por qué me aparto. Ujú. Pasa que, como les dije, tocaba la batería. Y me acuerdo que un día me tocaba tocar a mí, a otra persona. Y esa persona quería tocar al mismo tiempo que yo estaba tocando, porque habíamos quedado una canción cada uno. Pasa que esa persona se molesta, se fue a llorar abajo de los baños. Da la casualidad que mi mamá fue también para afuera al patio. Mi mamá lo ve, y yo no tenía buena fama, por así decirlo, de ser niño bueno. Siempre me veían como a lo mejor el que se portaba mal, ¿me entiendes? Y pensé que yo se lo hice de maldad. Sin embargo, no. Y
quiero agregar esto, mi vida en iglesia la tenía centrada en la batería. Yo amaba la batería demasiado. Entonces, pasa que da la casualidad que voy y tomo agua después que yo le doy el lugar a él. Mi mamá llega atrás de mí y me dice lo que lo vio llorar, que esto, que lo otro. Y yo le dije a ella, sí, pero es que yo no le hice nada. Y me imagino que por su enojo, y la puedo comprender ahora, de que lo dijo no porque ella lo quería decir, sino que de todo lo que, por así decirlo, la fama que yo tenía, la llevó a decir eso. Ya me dijo que esa es la última vez que yo te veo tocando allá arriba. La última vez. Y me dijo, voy a hablar con mi mamá para que te baje. Y ahí le prometo, se me cayó el mundo. Y me acuerdo que esa noche me aparto. Llego a mi casa y le digo a Dios, mira, yo me voy a apartar, le dije yo. Yo nunca había orado de esa manera, siempre era Padre en el nombre de Jesús. Pero esta vez como que entablé una conversación con él y le dije, yo me voy a apartar porque literalmente siento que el mundo se me cayó, le dije yo. Yo ya no quiero seguir, pero yo sé, le dije yo, porque a mí desde pequeño me dieron una palabra, que ya voy a entrar ahí. Le dije yo sé que voy a volver algún día. Te pido dos señales, le dije yo. Pero déjame disfrutar mi juventud, le dije yo. Cuando yo le digo eso, dentro de mí, yo sentí que se pusieron a reír y me dijo, está bien, pero acordate que va a regresar. Y después de ahí me aparté, traté muchas veces de ir a una iglesia, pero nunca se dio la oportunidad. O sea que una persona, por decirlo como es correctamente, con un espíritu de envidia, se baja enojado, usa las lágrimas como manipulación para dañar lo que Dios tenía contigo, sabiendo el diablo que está usando este personaje, esta persona movida por Satanás, está haciendo, sabiendo que tú tienes una pasión por la batería, te quitó lo que te tenía pegado de Dios, aunque no tenías una relación íntima con Dios. Sí, estaba Sí, niño. estabas yendo porque estabas apasionado con el instrumento Sí. para adorar a Dios, pero en otras palabras, no sabías ni a quién adorabas porque no tenías una experiencia cercana Sí, con se podrá Dios. decir. Sí, se puede ver así, ¿verdad? Como toda persona dice, hay cristianos que creen que es religión, pero no, y ahora entiendo que no, que hay una persona atrás de eso que es el Espíritu Santo, que ahora lo puedo comprender. Antes yo miraba a Dios, ni pensaba que era, por así decirlo, siempre escuchaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo dije, Dios es Dios, ¿me entiendes? Entonces yo siempre tenía, vamos a la iglesia a orar a Dios. Yo vivía ahí, pero sí, siempre iba nada más por ese deseo de tocar la batería. Yo me acuerdo cuando mientras tocaba, yo me imaginaba tocando en estadio, pero después de ahí fue que se cayó todo, como les dije. Entonces, ese tiempo que estuviste apartado, llegaste a tu casa, le dijiste a Dios y oíste una voz que se reía, me dices, que decía, sabes que vas a volver. ¿Sabes? Puede ser que haya sido el mismo Señor o hasta el adversario riéndose, dándote la oportunidad a Dios de que, pues, y el adversario celebrando, ya se acabó lo que Dios tiene cumplido con Jonathan. Pero acuérdese todo aquel que está viendo este video y está viendo este video. La Biblia dice que cuando Dios habla, Dios cumple sus promesas. Aunque estén tardadas o que sea, aunque se demoren, Él cumplirá sus promesas. Hoy en día vemos que el hermano Jonathan pasó por un proceso de apartarse cierto tiempo, pero aquí vemos literalmente ya él de vuelta en los caminos del Señor y llegando de nuevo a servirle al Señor. Y ahora él no toca la batería, pero tiene una relación con Dios. Sí, Prosigue. bueno, y me acuerdo que yo trataba de volver a la iglesia y siempre a todas las iglesias que yo iba me querían para tocar la batería, pero ya no era el mismo amor, ya no era el mismo deseo, ya no era la misma gana. Le perdiste la pasión. Sí, honestamente le perdí la pasión y pues le encontré amor a otras cosas. Nunca fui un joven de drogarme ni esas cosas, nunca me llamaron la atención. Obviamente para ser aceptado se pudiera decir tomar alcohol, un cigarrillo, normal, pero nunca le tuve amor a otra cosa. Nunca le vi, nunca lo probé. Nunca me gustó. Pero pasa que le encontré amor a la calle, por así decirlo. No a ser pandillero, no. Le encontré amor a estar en la calle, a estar jugando fútbol en las calles, irme a los parques a jugar. Le encontré amor a eso.
O sea que te pudiste divertir libremente, porque la gente no entiende que servirle a Dios, la Biblia nos dice que nosotros somos siervos y esclavos de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le servimos a Dios, ya no nos ceñimos nosotros, sino que nos ciñe el Señor, nos da la forma a Cristo. Entonces, la palabra ceñir, el original es vestir o tomar forma, hacer o ajustarse el cinto. Y entonces nosotros podemos entender que pues Jonathan pues ya tenía la libertad de no tener que ir a la iglesia, pues no tengo que orar, no tengo que ayunar, no tengo que leer la Biblia, pues yo me siento libre. Pero en verdad no estabas libre, Sí, en verdad estabas atado porque el diablo usó una táctica muy simple, que en el mundo te divertiste, sentías libertad, pero no eras verdaderamente libre. Porque la Biblia dice que si el Hijo de Dios es libertad, entonces que somos verdaderamente libres. Sí, exactamente. Pero pasa que yo nunca vi, como por así decirlo, ese amor a estar fuera de Dios. Le voy a explicar por qué. Siempre tuve ese respeto, siempre tuve ese respeto. Pero me acuerdo que las ocasiones que yo estaba jugando en la calle, llegaba gente evangélica A jugar. no, a predicarnos la palabra. Oh, okay. Llegaban ellos y nos predicaban, evangelizaban. Y yo siempre estaba escuchando y siempre, nunca me quedaba callado, siempre decía, oh, sí, mi abuela, que no sé qué, y yo no me sabía los versos, wow, pero él les contaba, oh, sí, la historia de este. Y mis amigos, me acuerdo que me decían, vos vas a ser pastor, me decían. Y yo le decía, algo dentro de mí se alegraba, pero decía, no, le decía yo, no creo, no me miraba yo así. Y siempre era lo mismo, que en algún lado que yo iba a jugar, llegaba alguien, predicaba y me invitaban a la iglesia, me miraban para decir lo potencial, pero nunca después de ahí. Ok, entonces en la palabra nunca escaseó. Siempre llegó el momento de que Dios enviaba sus ministros, sus hombres de Dios, sus ángeles, sus siervos, a donde tú estabas y allí oías la palabra, hablabas de la palabra, pero nunca se dio la oportunidad de volver a la iglesia a través de ningún ministro de estos que me mencionaste. Empezaste a jugar fútbol, te sentías entretenido. Ahora te hago una pregunta sencilla. ¿Cómo fue tu reencuentro con Dios? Porque tú eras siervo de Dios, tú le servías a Dios, estabas como dice la Biblia, como el libro de Job, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Tú estás en el ahora, tus ojos están viendo a Dios. ¿Cómo volviste al Evangelio? Bueno, mi reencuentro con Dios se dio aquí en Estados Unidos, pero yo tuve, por decirlo, ¿cómo lo puedo decir? Tuve encuentros en Nicaragua con Dios cuando estaba pequeño también. Ok. Por ejemplo, yo puedo hablar de 2 milagros increíbles que Dios hizo conmigo. Cuéntanos de eso. Bueno, pasa que cuando estaba pequeño, el milagro más grande fue que yo no pude ni haber estado aquí. Mamá, cuando estaba embarazada de mí, tenía un gemelo y uno de los gemelos se cayó y quedé yo. Ese es uno de los milagros más grandes que Dios me guardó. El milagro que tengo es de que cuando estaba pequeño, mi mamá cuidaba a una casa y en esa casa había un perro. Y pasa que el perro ese, yo estaba jugando con él y no sé cómo, el perro me muerde el labio. Y como sabemos, los perros tienen bacterias en la boca. Pasa que una de las bacterias se me fue a la garganta y no comí para nada. No comía para nada. Y pasa que mi mamá me lleva al doctor, uno de los mejores doctores que habían en Nicaragua en esos momentos, y el doctor le dijo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, la bacteria se regó. Sí, dijeron que no había nada que hacer porque ya la bacteria iba a bajar al estómago. Y dijo, si ya bajando, ya estuvo, ya dijo, ya. O sea que tú estabas destinado a morir. Sí, ya me había dado por decirlo, desahuciado ya. ¿Y qué edad tenías cuando eso? Me imagino que como 3, 4 años, estaba bien pequeño. Ok. Y pasa que mi papá se va a trabajar, mi familia, parte de mi mamá, se metió en ayunos con la iglesia, la familia, en ayunos. Pasa que mi papá se va a trabajar y se encuentra a una persona que es cristiana. Y le dijo, Dios me dijo que tu hijo está sano. Entonces mi papá llega con la emoción de verme sano, pero me encuentra en la misma condición. Y cuenta que mi papá me está chineando, me tenía en brazos
y pasó una tía mía y llevaba un plato de comida, que ese plato de comida es como para 3 personas, por así, 4 personas, si no me equivoco. Y dice que yo le señalé, yo no podía comer nada porque mi boca estaba llena de llagas. A mí me tenían que limpiar con un trapito para yo Sí, solo porque tenías líquido. una infección bien fuerte. Ujú. Y pasa que le señalo y mi tía me dice, ¿querés? Actuando en fe. Y me dice que me da un tuquito de pollo y dice que me lo comí y me comí todo el plato. Y todo el mundo comenzó a gritar que ella había comido, me llevan al doctor y el doctor les dijo, yo no sé, ni sabía qué decirle. Entonces, ese es uno de los milagros más grandes, el milagro de mi ojo, que mi mamá, que yo me rayé todo, mi mamá me limpió con las que las mujeres se limpian las uñas, la acetona, le dicen en mi país. Sí, aquí le dicen así también. Ok. Entonces, entonces me limpió y pasa que yo le hago así al frasco y me cayó en los ojos. Cuentan que me llevan al hospital, me desmayó el dolor por la limpieza que me hicieron. Mi papá es optometrista, me hizo los exámenes y me dijo que yo tenía que usar lentes permanentes. Dios sabía en mi corazón que a mí no me gustaba. Me acuerdo que pequeño, como de edad de 8 años, hubo una campaña la persona que estaba predicando, el invitado, dijo, toquen tóquense, pónganse sus manos en donde ustedes quieren que sean sanos. Yo, como era niño, actuando en fe, me puse las manos en los ojos. Y me acuerdo que el escenario sigue siendo el mismo, lo que cambia es que es un personaje blanco caminar entre medio de toda la gente y me pone la mano en los ojos. Y cuando él me pone la mano en los ojos, yo veo cambia el escenario y se pone en blanco. Y pasa que querían orar por mí. Y mi abuela, mi tía querían orar por mí. Yo le dije, no me toquen, que Dios me está sanando, le dije yo. Pasa que cuando el Señor dijo, ¿quién quiere aceptar a Dios? Yo paso. Ujú. Esa fue mi primera vez que yo acepté a Dios como a la edad de 8 años. Ok. Y acepto a Dios, pero me volví a apartar de igual manera. Pasaron los años, me volví a apartar por la historia que les dije. Ujú. Pero Dios ya me había sanado los ojos. Mi papá no me creía. Porque yo le dije, papá, me duele la cabeza por los lentes. O sea, Y sí, sí, porque cuando Dios hizo la sanidad, pues ya la vista está clara y no necesitaba los lentes. exacto, y yo tenía una vista que solo las personas adultas la usaban. Y yo le decía, me molesta, ya me duele la cabeza. Y me decía, ¿cómo así? Si siempre ha sido tu medida. Y le digo, no. Y le cuento la experiencia y no me cree. Y me dice, quítate los lentes. Y Y pudiste entonces, ver. él me probó y me dice, ¿qué miras de aquí a allá? Una distancia larga en la cual yo no podía ver. Y yo le comencé a escribir. Donde él me dijera, yo le escribía, esto viene, esto viene, esto viene, esto viene. Ujú. Esta persona está vestida así. No yo qué decirme. Dios ya me había sanado los ojos. Pasa la última experiencia que yo tuve en el año 2013, si no me equivoco. Había un cantante llamado Cancerbero y me gustaba la música de él. Y me Ujú. acuerdo que en una de las estrofas él decía que él dudaba de Dios. O que dudaba. Sí, que él decía, yo dudo de Dios porque no lo veo. Mataron a mi familia, yo dudo de él. Y yo comencé a decir, es cierto, si hay tanta hambre, tanta gente que sufre en O el sea, que te mundo. dejaste llevar por una influencia de una música. Ujú. Y pasa que yo comencé a cavilar en eso, pero como siempre fui doctrinado en el Evangelio, había algo que no me dejaba pensar en su totalidad. A los 3 días yo pensar eso, nunca le conté a nadie. Yo tengo la experiencia de que, como dijo, no, si no me equivoco, el apóstol Pablo, que él fue al cielo, y él Ujú. decía que Sí, otra persona fue, sí. que él no podía explicar eso. Ujú. Entonces yo no lo puedo explicar tampoco porque fue en sueño y me acuerdo que Dios permite, como por así decirlo, que yo muera en el sueño. A mí me atropellan en el sueño, yo veo como mi cuerpo queda ahí, mi alma sube. Ajá, es que el hombre interior fue el que subió. Ajá, y pasa que como, como la Biblia dice, que Dios le habla a las personas conforme a lo que ellos sepan. Ujú. A Pedro Dios le habló por pesca, porque él era Ujú. pescador. A mí me mostró el cielo como un niño, las rejas de oro, el Señor con barba esperándome. Y yo me acuerdo que no había nadie, solo éramos él y yo. Y él hablaba en un idioma que yo no puedo explicar y nunca he escuchado. Y me acuerdo que yo le hablaba el español, él me respondía así, yo le entendía. Pasa que él me dijo, en toda la conversación yo solo pude acordarme de esto, ¿por qué dudas de mí? Y yo le hice así, O sea, el Señor te dijo por qué dudabas. exactamente. Y yo en el sueño literal me hice para atrás, yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, vos estás dudando de mí. Y él no me deja hablar y me dice, vos no tenés razón por la cual dudar de mí, yo fui el que te sané, me dijo. Gracias, Jesús. Me dijo, yo fui el que te sané, me dijo, no tenés por qué dudar de mí. Y yo no le he terminado de responder y él me dice, regresate
y pensar en lo que te acabo de decir en el corto tiempo que te queda de vida. Y eso fue todo el sueño. Me levanto llorando, le cuento a mi abuela y me dicen, pues qué bueno tenés también por qué pensar esas cosas. Y me explicaron, pero de igual manera pasó lo que pasó y volvimos. Ya estando aquí, mi relación con Dios se da en un campamento. El encuentro que yo tuve con Dios se da en un campamento. En la iglesia en que estamos, hice un campamento. Me acuerdo que Dios no me habló en los 3 días que tuvimos y yo ya tenía las señales. Yo me congregué un par de veces ahí en la iglesia donde estamos ahora y una de las señales era porque yo le dije a Dios, cuando yo sé que voy a volver a tus caminos, quiero una iglesia en la cual no quiero saber de nada. Si se pelean, si se están matando, no quiero saber nada, le dije yo. Yo quiero vivir tranquilo, porque eso fue una de las cosas que me apartaron. Como le dije, mi abuela es pastora, yo escuchaba 1 millón de cosas. Sí, sí, sí. Tú ¿Verdad? lo que querías era enfocarte Ujú. en el Señor. Exacto, y yo le dije, yo quiero estar en esa iglesia y que yo no me quiero dar cuenta de nada. Pasa que cuando yo voy a esa iglesia, yo miro a todo el mundo contento, feliz. Los hijos del pastor, literal, estaban contentos ahí. Yo lo miraba con ese gozo. Y yo decía, El gozo del Señor todo el mundo y tú querías. sí, y yo me acuerdo que yo me puse a pensar, yo dije, yo tengo todo, tengo amistades, puedo tener la muchacha que yo quiera, literal, pero ellos están felices ahí. ¿Cómo es que yo no me siento así? Todos tenemos problemas, le decía yo a Dios. Y pasa que esa fue una de mis señales de que ya había encontrado la iglesia. Terminó el culto, la primera vez que fui, terminó el culto. Y yo me acuerdo que yo dije, no, pues yo ya sé que voy a volver. En el campamento me enojo y le digo a Dios el último día, mira, no me hablaste, si querés que yo vuelva, porque ya tengo la señal, le dije yo, trae al hijo del pastor y que me venga a dar una palabra, le dije yo. Y adentro de mí escucho, es que no es cuando vos querás, es cuando yo quiera, me dijo. Entonces le dije, ok, está bien, di la vuelta, me fui a sentar. Y ya, la otra señal fue que me dio una ayuda idónea para estar en el camino, porque eso fue lo que le pedí. Le dije, con mi fuerza yo no puedo, le dije O sea, pequeño. necesitabas una ayuda de alguien que te Para estar ahí. ayudara a perseverar. Exacto, yo le dije, yo sé que yo me puedo apartar, yo necesito a alguien que esté conmigo, que me ayude a estar ahí. Y fue lo que pasó. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios otra vez, después del campamento, que tuve una conversación con el hijo del pastor en una casa, la cual hacía frío ese día, me acuerdo, me dijo, no te vayas sin que llore por vos. Y 10 minutos antes me ha dicho, Dios no. es bueno. Exactamente, amén. Y Dios me dijo antes, no te vayas sin que Él ore por vos. Y me mostraba cómo yo me iba y tuve un accidente. Y Dios me dijo, deja que ore por vos. Me convierto afuera. Me dice, vamos a orar afuera porque era madrugada. Y me dice, vamos a orar afuera. Y uno de los que estaba ahí con nosotros dijo, no, porque está haciendo frío. Y yo no sé qué sentía por dentro, pero yo decía, yo no sé, pero yo quiero orar. Oramos y el hijo del pastor, mientras estábamos orando ahí, no habían pasado ni 2 minutos, la persona que estaba con nosotros cayó al piso hablando en lengua y él me dijo, yo te di una espada, ¿por qué no la estás usando? Y cuando él me dice eso, yo puedo tener una visión interna, la cual miro un ángel viniendo de mí y dándome una espada. Y yo comencé a hablar en lengua en ese momento. Y en el círculo donde estábamos nosotros, alrededor hacía frío, nosotros teníamos calor, mi familia llegó después preocupada por mí y me dicen después a los días, es increíble que nosotros salimos de la casa sintiendo frío y en el circulito donde estaban ustedes hacía calor, decía. Ahora, Jonathan, te pregunto, eh, esa experiencia, la espada, Ujú, el ángel entregándote la espada, Dios confirmándote la palabra de tu corazón, Dios confirmándote en el campamento, te trae a la iglesia, estás en la iglesia, le pediste a Dios una pareja idónea, ujú. Dios te da la pareja idónea, Dios te da todo. ¿Qué tú puedes darle en forma de consejo a la juventud del día de hoy, hasta al día de hoy, que están en la iglesia y se encuentran en una condición raquítica dentro de la iglesia? Ujú, Y a lo mejor no tienen una pareja, no tienen una novia, no tienen a ujú. nadie, Sí, se entiende. pero tienen al Señor, tienen que aprender a esperar. ¿Qué consejo tú le puedes dar a la juventud de hoy? Sí, como yo les dije, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Obviamente, si nos ponemos a pensar en que, oh, este hermano está hablando de mí, eso nos va a distraer. A Obviamente, desenfocar. a desenfocar, exacto.
Pedro tuvo la experiencia con Jesús mientras Jesús caminaba en el agua, que le dijo, mírame a mí, y él se distrajo y se hundió. Es lo que pasa con mucha gente, tenemos que ver al Señor, ¿me entiendes? Usted se congrega por buscar su salvación, la salvación es individual. Usted no se salva por el hermano, ni por el que Gracias, tenga a la Jesús. par. Entonces, si buscamos de Dios y ponemos la mirada en Él, que no me importa lo que digan, Dios va a tratar con vos, Dios te va a cambiar a vos y te va a dar lo que vos necesitas. Es el consejo que yo les doy. Ok, y viste que me dijiste que cuando estaban orando afuera, estaba caliente, estaba frío por fuera, pero usted donde estaba caliente, y que Dios te puso a hablarle en lengua. ¿Tú eras bautizado antes en el Espíritu? No. ¿Esa fue tu primera vez? Esa fue mi primera vez. ¿Y tú esperabas que Dios te bautizara ese día? No. No Yo estabas esperaba esperando. una oración normal. No esperaba ni tanto eso. Ese día yo me acuerdo que yo hablé en lengua, yo me acuerdo que profeticé ese día porque cuando estaba apartado y iba a la iglesia, Dios me decía, decirle esto a esta persona. Y yo le decía, pero ¿cómo yo le voy a decir esto si yo estoy apartado? Le decía yo. ¿Cómo me va a usar a mí? Y yo no decía nada. Y yo me acuerdo que Dios me usó para profetizarle, si no me equivoco, a 2 personas. O sea que, escuche bien, pueblo, lo que estamos hablando aquí. Que para Dios, Dios no tiene un solo formato ni tiene unas normas. Sí, tiene sus normas, perdón y me expreso. Tiene normas y reglamentos según las Sagradas Escrituras. Pero Dios no tiene un patrón. Eso es lo que me quiero referir. Un patrón o una forma de hacer las cosas. Dios visitó a Jonathan en aquel lugar que estaban en la calle. Estaban 3 jóvenes, ¿verdad? Eran 3. Sí, éramos 3. Cae uno al piso hablando en lenguas. El otro le está orando, le da una palabra de parte de Dios. Le confirma lo que él quería saber. Él también recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego, con el don de lengua, con la impartición de poder. Y ahí él empieza a profetizar y todo, lo que nunca habías hecho. Nunca. Entonces, Dios te da esa experiencia dejándote saber lo que tiene contigo. Ahora, ¿qué tú crees que Dios tiene con tu vida personalmente hasta ahora mismo? Tu llamamiento. Yo creo que, honestamente, mis pensamientos no son los mismos como los de él, como dice la Biblia. Honestamente, yo no sé. Yo pienso que yo puedo ser evangelista, puedo ser pastor. Mucha gente me ha dicho que yo voy a ser pastor. Pero le quiero ser honesto en algo. A mí no se me olvida estas palabras. Llegó un evangelista a la iglesia de mi abuela. Yo estaba en brazos. Y él le vio a mi mamá y le dijo, ese niño tiene un gran ministerio en sus manos, pero el diablo va a querer atacar su mente. Y esa palabra nunca se me olvidó. Y honestamente yo no sé el ministerio que tengo, pero yo le digo a Dios que se haga como Él quiera. Como por ejemplo Jeremías, que le decía a Dios que Dios lo había enamorado. Ese fue el enamoramiento que me dio Dios a mí. Ese fuego que yo sentía por dentro fue lo que me enamoró de Dios. Eso que yo siempre se lo he dicho a él, y aunque es difícil, ¿me entiendes? Porque siempre pasan pruebas, siempre pasan cosas, pero siempre yo le digo a él, yo no me puedo apartar de vos por eso que yo sentí ese día. Puede pasar 1001 cosas, pero siempre me voy a acordar de eso, yo se lo he dicho. El sello de la experiencia con el Espíritu Santo. La marca de la diferencia es el sello con el Espíritu Santo. Después de ser sellado con el Espíritu Santo, yo hago mención de mí. Yo me aparté varios años y volví al camino del Señor. Y como le venía diciendo hoy en el día, detrás de cámara, le venía diciendo a Jonathan que todavía no estoy en esa magnitud en la que estuve antes, cuando le servía al Señor, pero estamos alcanzando la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y ahora mismo tú no sabes cuál es el llamado, tú no sabes, definido, no te ha confirmado Dios cuál es el llamado. Pero yo puedo experimentar y decirte que tu llamado es predicar la palabra. Porque a todo el mundo lo llamó Dios. Dijo, ve y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que tú estás llamado a pregonar el evangelio. Toda la iglesia, usted no necesita que le pongan la mano encima, que le echen aceite por la cabeza y que le digan tres rabacucos, 3 patas al piso y usted tiene un llamado. Nunca yo fui ungido por ningún pastor. Yo fui ungido por el Espíritu Santo directamente, personal en mi casa, como te ungió a ti. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, me ha ungido me ha separado, me ha santificado para una encomienda, la cual pues Dios sabrá cuándo decírtelo. Entonces entendemos que Dios te da
tu compañera. Ujú. Así es. Ya queremos entrar aquí en esta parte del meollo, como dicen, el sazón. Ya se está cocinando a fuego lento. Pues cuéntame de esa experiencia. Bueno, esa experiencia se da por otra experiencia que tengo yo con Dios. Pasa que yo trabajaba antes así. Yo era mi mente y yo. Yo me acostaba a dormir, mi mente quedaba pensando mil y un planes. Y todo lo que pasaba en el día, si era parte de un plan, se mezclaba. Entonces yo Se sabía que iba a cumplía. pasar. Pasa que llegó un tiempo el cual yo salía con mis amigos, el cual podía estar con una muchacha, llegaba a mi casa y yo me ponía a llorar. Y yo me sentía triste. Yo decía, ¿por qué no me siento así? Si vengo a estar con mis amigos, vengo de jugar fútbol, vengo de estar haciendo esto, me siento triste. Y pasa que mi mente se fue de mí. Así literal, sentí que algo se me despegó. Y yo le decía a esa mente, a mi pensar, perdón, le decía, ¿por qué te fuiste? Me estás dejando solo. Yo no sé cómo hacer ahora. Y cuando fui a la iglesia, fue ese momento, la respuesta que yo obtenía era hablar con el pastor. Y me acuerdo que yo tuve 3 sueños seguidos, que el cual yo miraba que yo iba a dejar a alguien a una casa y mientras yo venía, un camión venía y que el conductor se quedaba dormido y caía encima. Y me acuerdo que yo me moría y como toda persona descarriada piensa que se va a morir y Dios perdóname y ¡pum! Se salvó. No, ahí no te daba break. Y sí, Aplastado y ya. literal. Y me acuerdo que yo me miraba que mi alma flotaba, no iba para ningún lado, no le voy a ser mentiroso, si para el cielo o para el infierno. Te quedaste en el Yo me medio. quedaba aquí en el cielo viendo el accidente y se me apareció un personaje blanco, encapuchado, y me decía, ¿te dio tiempo de salvarte? Y yo le decía, no. Y me decía, todo el mundo cree que se va a salvar así, pero así no es. Y me decía, ¿va a volver a los caminos a las buenas o lo va a hacer a las malas? Así. Le estoy transgiversando lo que él está diciendo. Sí. Y yo me quedaba así, lo mismo, las mismas palabras, 3 días seguidos. Da la casualidad que fui a hablar con el pastor y pues ya, ahí pues yo me aconsejó, traté de volver a ir, me aparté. Después del campamento, después de la experiencia, volví a ir. Me acuerdo que yo oraba siempre. Yo ya había escrito con la hija de él. La primera vez que yo fui, ella a mí me dijo que quería conversar conmigo nada más, así normal. Conocerte Sí, como persona. conocernos. Pero obviamente yo estaba con otra persona y yo siempre tuve temor de Dios, siempre. Y nunca me gustó jugar con la gente de la iglesia, nunca, para no serle mentiroso. Y la aburrí, le comencé a decir, no sé. Todo lo que me decía era, no sé, no sé, hasta que pues un día ella se cansó del no sé y me dijo, yo no quiero hablar con vos más nada. Y yo le dije, oh, está bien. Y me acuerdo que un día yo la quería bloquear, yo dije, sabes que no es el que se me mete, literal por decirlo, el diablo, y le quiere escribir y no. Y la hagas fallar. No tanto eso, sino que yo no quería cruzar esa línea. Y yo me acuerdo que la quería bloquear y cuando ya la tengo para bloquearla, le voy a ser honesto, yo puedo dar testimonio de eso. Fue el Espíritu Santo que me dijo, si vos la bloqueas, arruinar el plan que tengo con vos. Así. Y yo le di, y yo me acuerdo, puse mi teléfono, me fui para la sala, agarré un agua, me salí, me puse a jugar mejor. Dije yo, y yo me acuerdo que volteé a ver al cielo y le dije, que se haga como vos querás, le dije yo. Y así siguió, volví a la iglesia y pues, por así decirlo, ya me evangelizó. De que para jugar básquet con sus hermanos, con los jóvenes, yo me ponía a hablar con ella ahí, pues ya, aquí estamos, literal. Oh, qué tremendo, qué tremendo. O sea que, o sea, te evangelizó, te ganó para Cristo y para ella. Aleluya. Sí. Mire, qué bendición. Podemos ver que entonces Dios trata contigo y lo más que me impacta es que tienes muchas experiencias a nivel personal con el Espíritu Santo. No mucha juventud ni muchas personas tienen esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dijo, si la bloquea, arruina los planes. O sea que tu reacción fue, ni al teléfono quiero saberle. ¿Sabes? Reaccionaste muy bien, reaccionaste con sabiduría, con madurez,
lo que mucha gente adulta no pueden hacer. Ujú, ¿Por qué? Porque la experiencia con el Espíritu Santo desde tu niñez te viene marcando. ujú, Entonces, hasta el día de hoy, pues ya estás en planes de rehacer tu vida por primera vez, te vas a tener tu familia, vas a tener tu esposa, entras en la familia pastoral, ujú. eh, eres, y no lo digo para que le caiga celos a los jóvenes de mi iglesia, O porque sea yo que, soy el maestro de estos jóvenes. mm. Gloria al Señor por la oportunidad que me brinda, pero él es uno de mis preferidos. Él es uno de, como digo, de los favoritos. Pero así lo digo con todo el corazón, desde el primer día siempre hubo una conexión bien hermosa entre él y yo, y le damos gloria a Dios por eso. Ujú, Entendemos que yo veo que estás entrando en una etapa de madurez, y una etapa de comportamiento, que estás haciendo las cosas correctas. ujú, Y en el momento que te evangelizó, como dije ahorita, te ganó ujú, para Cristo, ujú. pero también para ella, porque Dios se le reveló también a ella. En su momento la voy a entrevistar a ella también, pastor, para que esté pendiente por ahí, para que oiga todo el testimonio. Entonces, pues estamos contentos de la oportunidad que Dios nos ha brindado en este día de entrevistarte. Creo, creo literalmente y entiendo que Dios tiene un plan con ustedes, un plan poderoso, Amén. un plan especial. Sigan hacia adelante, Ujú, no se detengan. Entendemos que pues Dios va a hacer algo hermoso, hermoso con su familia y contigo y con la hermana Gabriela. Entonces, y ahora, como última pregunta, ¿qué tú puedes dejarle saber a esa juventud que está perdida, sin fe, sin esperanza? Porque este es el fin de todo. ujú. Este es el fin de todo, la salvación de las almas. ¿Qué tú le puedes dejar saber a esta juventud que está perdida, que no tiene a Cristo, que no tiene la salvación, que no tiene paz, que no tiene felicidad, que vive en desespero, angustia? ¿Qué tú le puedes decir? Bueno, y no solo a ellos, también a los que, a la juventud que están en iglesia y no han tenido esa experiencia con Dios. Ok, también. Honestamente, lo que a mí me ha funcionado desde que me convertí es no ver el cristianismo, por decirlo, como una religión, sino que ver lo que está atrás, que es que está el Espíritu Santo, te está esperando para hablar con vos, Ujú. que podés literalmente, es un amigo tuyo, ¿me entiendes? Si uno pensamos que orar es, como mi pastor me ha enseñado, orar, una cosa orar, otra cosa es hablar con él. Exacto. Entonces, yo pienso que muchas veces lo que hacemos, cometemos el error de orar, como si no podemos hablar con él, ¿me entiendes? Yo pienso que si nos sentamos en la cama y le invitamos a él a venir y le decimos, mira, quiero hablar con vos como un amigo, y mi pastor predicaba de esto, de imaginarte lo que él está hablando con vos, va a ser impresionante lo que vas a ver, lo que vas a sentir, a lo mejor, y no a lo mejor, es la realidad, es un proceso. No voy a ser mentiroso y decir, no, pues de la noche a la mañana, no, muchas veces yo pasaba ahí orando y no sentía nada, y cuando sentía nada más eran 5 minutos, y, pero sí, esa experiencia, esa cuando uno Una habla con pequeña Dios. caricia lo que te Ujú. da el Señor. Sí, exactamente, yo puedo testificar esto rápido antes de concluir. Me acuerdo que un día, así yo le fui honesto al Espíritu Santo y le dije, hoy no voy a orar mucho, no voy a orar mucho. Y le dije yo, estoy cansado. Yo también lo he hecho. Sí, me imagino de tantos años de experiencia, uno se cansa a Se veces, quema. sí. Pero yo me acuerdo y le dije, estoy cansado, no quiero orar, le dije yo. Yo sé que vos no necesitas de mí, pero yo sí necesito de vos, le dije yo. Y le dije yo, si a vos te place, podés venir aquí a visitarme, le dije yo, y hablar conmigo. Y me acuerdo que yo me acosté en mi cama y en este oído, si no me equivoco, sí, en este oído, yo sentí como alguien llegó a mi cama, por así decirlo, se inclinó y yo sentí mi oído caliente mientras yo estaba dormido, me despertó y salieron lágrimas de mis ojos. Y él me dijo, ya ves que sí sos importante para mí. Yo vine tal y como me lo pediste. Y me citó, si no me equivoco, Jeremías 33:3, si no me equivoco. Clama a Clama a mí, mí, yo te te responderé. responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le decía gracias por venir y dos veces me levantó. Primero fue su presencia, después fue esa voz. Y yo sé que fue el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Yo sé que si lo buscamos a Él más que a nadie, porque la gente va a querer siempre distraernos. La gente siempre no va a ni confiar en nosotros.
Pero si uno, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia a orar a Dios, aunque escuche lo que escuche, llego a mi cuarto, hablo con Él, oro, lo que sea que tengas que hacer en tu cuarto, en esa intimidad con Dios, Dios yo sé que algo grande va a hacer con cualquiera. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. O sea que literalmente, o experiencia vivida, tú lo que estás diciéndole a las personas que están escuchando hoy, que acuérdense que esto no es una religión, que esto no es una práctica, tampoco es una secta, ni es un sectarismo, sino que es una relación con la persona que ahora mismo está sobre la faz de la tierra, que es la más importante. Está Padre en su trono, Hijo a la diestra y el Espíritu Santo en la tierra, pero morando dentro de los creyentes. Escuche bien, usted y nosotros que estamos aquí, y aquel que es cristiano, que oiga bien, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es una casa del Espíritu Santo. Él vive dentro de ti, tú eres la casa, Él la va a amueblar, Él va a hacer lo que sea como con la casa. O sea, que la persona del Espíritu Santo es real, habla, pero mire la sencillez de este joven. Lo buscó con sinceridad, lo buscó con sencillez, con toda humildad, si a ti te place. ¿Sabe? Él le habló sin exigencias, porque a Dios nosotros no le podemos decir qué tiene que hacer. A Dios le decimos si a ti te place. La Biblia dice claramente en uno de los versículos, dice que en un momento dado había un hombre que estaba con una enfermedad y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no tengo quien me meta en el agua. Él no le preguntó que cómo lo iba a sanar, ni que porque descendía el ángel de tiempo en tiempo y llevaba 38 años paralítico. Históricamente era cuadraplégico, totalmente inmóvil. Dice la historia bíblica que llevaba 38 años en aquel estanque. Aleluya. Y se metía en una presencia y caía uno, caía el ciego, tropezaba con el cojo y cayó en el agua. Era un corre y corre cuando se oía el mover de las aguas. Entonces, en el movimiento de las aguas, ellos estaban buscando su milagro. Mucha gente en el movimiento de la iglesia recibe su bendición, su milagro, pero no han tenido una relación con el caballero de la cruz, porque el que tenía 38 años, Jesús mismo literalmente, personalmente, se le acerca y le dice, ¿quieres que te sane? Y él le trae la excusa diciendo, no tengo quien me meta en el agua. Otra versión dice que le dijo al leproso, ¿quieres ser limpio? Y él le dijo, sí, sé limpio. Lo limpió. O sea, que es conforme a su voluntad, pero todo va a base de una humildad. Bien, estamos contentos, agradecemos a Dios por esta bendición. Jonathan Hernández es un joven de Dios, que Dios lo está levantando al paso de Dios. Y cuando levanta Dios un vaso al paso de él, va con el fundamento firme, con la base firme y con los pastores con los cuales tenemos, que nos están pastoreando a nosotros también. Nuestro pastor Jonathan Rivera y su amada esposa Raquel Rivera, que les amamos, saludamos de parte de Dios desde acá. Y pues estamos en un buen lugar, gloria al Señor, para crecer y desarrollarnos en el Espíritu. Así que te voy a pedirle al hermano Jonathan que oremos por alguna. Si usted va a ver este video, pongan en los comentarios sus peticiones. Dele share, dele like, dele compartir, comparta este video. Vamos a estar orando por sus peticiones, pero también le voy a pedir a él que ore por la juventud de este tiempo que está apartada, la juventud que está en los caminos del Señor, aunque están adentro y están fríos, y si están tibios, que se calienten, que se metan en el fuego. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Jesús Santo de Dios, yo te pido, Padre Tú eres amado, Padre Padre bueno, eterno, santo. que por favor ayudes a cada uno de los jóvenes, Padre Santo, que vayan a Diva ver este video, Shefalai. Espíritu Santo. Que, Hablando Padre amado, que tengan un del encuentro Divar, contigo, Calzolia, amigo mío. Padre eterno, te pido, por favor, atrae a los jóvenes que están en la rompe calle, cadenas, Espíritu Santo. Dios. Enamóralos, Espíritu Liberta, Santo, tal Padre, cual lo métete en hiciste las conmigo, barras, Espíritu Santo. puntos de droga. Ayúdalos, Padre mío, Y que tengan un Shanda. encuentro contigo, Espíritu de Dios. Santo de Dios. Te pido, por favor, glorifica amado, a tu Hijo. Que seas tú, Padre amado, ayudándolos, trayéndolos, Espíritu Santo, en el nombre del Cristo resucitado, te lo pido. Gracias, En el nombre de Jesús. Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Jonathan, despídete de la audiencia. Si tienes alguna red social que te puedan contactar, dala por ahí, teléfono, para que te inviten hasta a predicar.
Bueno, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de estar aquí antes que nada. Y pues que sigan buscando a Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Que buscar de Dios. Es lo que puedo decir en redes sociales. Yo casi no estoy pendiente de esas cosas. Por los momentos tenemos la mirada en Cristo. Amén, amén. Mire qué importante, mire qué importante. Mirada en Cristo. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este que le habla es su amado y amigo evangelista del Señor José Correa. La página del ministerio en las manos del alfarero. Gloria al Señor. Con nuestro hermano Jonathan Hernández. Así que despedimos en esta hora con esta entrevista de bendición. Así que Dios le bendiga. Shalom, la paz de Cristo sea sobre ustedes. Amén.